Ok, buenas noches amigos. Estamos aquí con Juan Carlos Zambrano y con el padre Eduardo Bauza. Eduardo, bueno, estamos con el padre Eduardo Bauza y Juan Carlos Zambrano. Juan Carlos, ¿puedes decirnos en qué hospital y cuál es tu especialización, por favor? Sí, con gusto, Roberto. En primer lugar, un gusto estar aquí compartiendo esta sesión con ustedes. Espero que sea educativa para todos los que están participando hoy esta noche. Bueno, mira, yo soy un médico especialista en alergia e inmunología. Vivo en la ciudad de Houston ya casi 20 años. Eh, mis estudios, bueno, mis estudios universitarios fueron en la Universidad Católica del Ecuador, de Guayaquil, Ecuador. Y mis estudios de especialización en pediatría en la Universidad de Illinois en Chicago, y luego mi especialidad en alergia e inmunología en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, Virginia. Tengo, como te digo, esta especialidad ya casi 20 años y tengo el gusto, como te digo, de poderlos ayudar un poquito a entender la pandemia que estamos viviendo y que ha dado tantos problemas en la humanidad, ¿no? Ok, la primera pregunta y comentario es que desde que empezó la pandemia han habido bastante confusión de parte de las autoridades y de los especialistas que han salido en televisión. Entonces, obviamente, yo entiendo por qué. Primero decían que no era necesario ponerse la mascarilla y después entendimos era porque había escasez y los necesitaban ustedes los médicos, ¿no? Después eran pónganse la mascarilla de trapo porque no había mascarilla en el mercado, acá en Estados Unidos, en Ecuador yo creo que sí había. Entonces, después salían de que cuando salió la vacuna, que la vacuna ya, si te la ponías, ya podías conversar tranquilo sin la mascarilla porque ya estás vacunado siempre y cuando estés con otra persona que ya estaba vacunado. Entonces viene el Omicron, fast forward al Omicron. Ahora resulta que ni siquiera la mascarilla que se usa tradicionalmente, la de papel de 3 capitas, ya ni lo que entendí es que esa ya no se usa. Bueno, debido a la alta contagiosidad del Omicron, se hace necesario usar mejores protecciones, ¿no? ¿Verdad? Y en este caso lo que se sabe es que es verdad. Las máscaras regulares de tela no sirven para contener el virus actualmente, ¿no? Una máscara quirúrgica ayuda un poco más, pero tampoco es perfecta porque a veces el problema es el sellado de que tanto esa máscara cubra toda el área de la cara, ¿no? ¿Verdad? Y lo haga de forma perfecta. Entonces, no son totalmente 100% efectivas, ¿no es verdad? Pero peor que nada, ¿no es verdad? Si alguien puede ponerse eso, se puede poner una doble máscara, podría ser una mejor opción. Pero la ideal es usar la N95, que es una máscara que sí se amolda la cara completamente y tiene mucho mejor protección. ¿No es verdad? Tiene un 95% de protección contra 99.5% de protección contra partículas virales, ¿verdad? Y de otro tipo. Así que es la recomendación. Ahora, si no tienen N95, pueden usar la KN95 o KF94, que son diferentes estándares, el uno de China y el otro de Corea, ¿no? ¿Verdad? Son alternativas que se pueden también manejar. Yo en mi oficina trato de usar la N95 por lo que hago todos los días, ¿no? ¿Verdad? Pero esa es debido, como te digo, a la alta contagiosidad del virus. Mi doctor me recomendó ponerme la vacuna de refuerzo 6 meses después de dar negativo de COVID. Como el mismo doctor me recomendó y tú me habías recomendado de ponerme el tratamiento monoclonal. Entonces, ¿cuál es el consenso? Porque recientemente fui a una nurse practitioner que se llama una enfermera, ¿cómo se dice en español? Nurse practitioner. Bueno, ella me ha dicho que... De médico. Sí, ella me había dicho que tengo que esperar sí, como 3 meses, porque ella me dice que después puedo estar protegido hasta 3 meses, pero si viene una nueva cepa, pues es probable que yo no esté protegido. Entonces, ¿qué tú recomiendas al respecto? La pregunta yo la dividiría en dos partes, ¿no? La primera es con respecto a vacunarse después de la infección natural, ¿no? ¿Verdad? Después de la infección natural, si no has utilizado anticuerpos monoclonales, es decir, tuviste caso leve, no fue mayor problema, y no te has vacunado o has recibido alguna dosis anterior, lo que se recomienda es que se esperen 30 días después de esa infección. Si has tenido los cuerpos monoclonales, hay que esperar 3 meses, ¿no? ¿Verdad? Quizás la confusión viene por el hecho de
de la duración de los anticuerpos, que son variables, dependiendo, no todo el mundo fabrica el mismo nivel de anticuerpos, unos los hacen en mayor cantidad que otros, está correlacionado muchas veces con el nivel de severidad del caso que se haya presentado. Lo que sabemos es que los primeros 3 meses es probablemente que la persona tenga anticuerpos de un nivel bastante adecuado, pero que al inmunizarte sumas a ese nivel de anticuerpos otro nivel mucho más superior. Y como les explicaba, ¿no? Debido a la alta contagiosidad de este Omicron, lo que se recomienda es saturar el sistema, básicamente. Tratar de crear una hiperinmunidad, como les he explicado, para tratar de contrarrestar la variante que no fue la variante que se había estudiado para estas vacunas, porque acuérdense que estas vacunas se elaboraron en base a las primeras variantes del COVID, que fueron las iniciales, ¿no? Entonces, esta variante de Omicron tiene variantes a nivel de la proteína pico, que son las coronitas que tiene, las puntitas que salen de la corona. Eso ha hecho que las vacunas no sean tan efectivas como antes, ¿no? Entonces, para compensar eso, hay que crear niveles de anticuerpos muy, muy elevados. La siguiente pregunta la tiene Gustavo Cepeda. Gustavo, ¿puedes ayudarnos con tu pregunta? Ya, yo tenía una pregunta. Mira, durante las secuelas que se viven post, obviamente post-COVID, ¿se ha llegado a alguna conclusión con las diferentes variantes que han habido? Porque yo acabo de tener y fue la Delta, ¿no? Estoy casi seguro porque me fue bastante mal y fue a principios de diciembre, última semana de noviembre. Entonces, quisiera saber si la secuela, ¿hay alguna ya, digamos, estudio o algo, o las secuelas son siempre iguales para el COVID, como un virus en general? Lo que se llama el COVID largo, se lo denomina actualmente, o el long COVID en inglés, es lo que tú te refieres, ¿no? Después que la persona se recupera del COVID, quedan muchas veces secuelas, ¿no? Ahora, no en todos los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Las secuelas van en diferentes áreas, ¿no? A nivel respiratorio, que es lo que en muchas ocasiones son lo más común, las personas pueden tener problemas de cansancio en actividad física o una tos persistente, ¿no es verdad? Y si han tenido neumonía por COVID, es decir, si han tenido los casos más graves de COVID, puede que dejen secuelas a nivel de cicatrices a nivel pulmonar. Y es decir, que esas áreas de los pulmones a lo mejor no se recuperan un cierto por ciento y queden inactivas, ¿no es verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que el COVID o post-COVID puede ocurrir después de una neumonía por COVID, ¿no es verdad? El grado de afectabilidad, de afectación va a depender de cada persona y de su sistema inmunológico, cómo respondió. Y lógicamente eso, la rehabilitación pulmonar es importante para esos pacientes. Otros, en cambio, describen problemas a nivel del sistema olfatorio, incapacidad para oler, incapacidad para paladar las comidas o sabor, etcétera, etcétera, que ha quedado todavía disminuido o afectado de forma notoria. Tercero, pacientes que tienen un cansancio no relacionado a los pulmones, sino un cansancio general, una fatiga, podríamos llamarla así, que se presenta de forma todavía que no lo sabemos por qué, no se encuentra mucha explicación. Una de las teorías hablan de que a lo mejor hay unos microtrombos que están causando pequeños problemas a nivel del sistema vascular que a lo mejor impidan la articulación normal de la sangre, pero eso está en teoría todavía. Pero es una de las manifestaciones. Y lo otro es la parte emocional, ¿no? El COVID deja secuelas a nivel emocional muy grandes. Pacientes que han estado sobre todo con COVID muy severo quedan con secuelas traumáticas a nivel emocional, ¿no? Parecido a un síndrome traumático después de una guerra o después de un muy grande en la vida de la persona. Y se han descrito, como te digo, otros tipos de problemas a nivel de piel, a nivel cardíaco, por la formación de trombos, como les explico, porque este virus también hace tipo de problemas. Entonces, serie de secuelas que pueden ocurrir dependen del individuo, pero estas son las que he mencionado, son las más comunes.
Incluyendo con el Omicron, son estas secuelas también, a pesar de que dicen que el Omicron es una cepa suave, pero aparentemente, mira, yo asumo que me dio Omicron, pero ya a mí el oxígeno se me bajó a 90. Y lo que tú describes exactamente me sigue pasando en este momento, que a veces me da taquicardia. Yo de todas maneras saqué una cita con mi médico y que de hecho no olvidamos de decir que esto no es una consulta médica y que cada persona tiene que consultar a su propio médico. Esto es solamente información general. Pero en el caso mío que bajó a 90, ¿es algo que tengo que preocuparme aún todavía o es algo que tengo que esperar nomás que pase? Cuando tienes el COVID agudo, cuando tienes el cuadro de COVID en su plenitud, lógicamente el nivel de oxígeno es algo que hay que monitorear porque es uno de los indicios que nos da de cómo están tus pulmones funcionando, ¿no? Pero una vez que ya terminas esa fase y estás en recuperación, ya no deberías tener niveles de menos del 94%, deberían estar por encima. No, ahorita yo lo tengo normal, 97, 98, pero digo, al momento que me dio COVID me bajó a 90. Claro, claro. ¿Es algo que tengo que preocuparme en este momento de algo que me pasó hace 2 semanas? No, si ya te sientes bien y no ha venido ningún tipo de, al menos que sientas síntomas de cansancio, de disnea, que nosotros llamamos a nivel respiratorio, en la que te sientas con un nivel de capacidad de ejercicio bastante bajo, o que tú ves una disminución notoria en tu capacidad para subir las escaleras o para hacer tus actividades normales. Okay. Entonces, sí recomendamos hacer una evaluación un poquito más profunda, ¿no? Que puede incluir una radiografía de rayos X, una prueba de función pulmonar, etcétera, a ver cómo está todo, ¿no? ¿Verdad? Eso se podría hacer en caso de que hayan síntomas persistentes. Carlos quiere preguntar que si tengo 2 dosis de Sinovac, ¿cuál refuerzo es el mejor como tercera dosis? Tuve COVID, probablemente Delta, hace casi un mes. Y la siguiente pregunta de Carlos es, ¿deben vacunarse los bebés? Esas son las dos preguntas de Carlos. Bueno, la primera pregunta de Carlos con respecto a cuál es el mejor refuerzo después de tener 2 dosis de una vacuna específica, en este caso Sinovac, ¿cuál sería el mejor refuerzo de la tercera dosis? Y este concepto lo podemos aplicar a otras personas que hayan recibido otro tipo de vacunas, que hayan recibido Pfizer, las 2 primeras dosis de Pfizer o las 2 primeras dosis de AstraZeneca, ¿no? O de Moderna. Lo que sabemos actualmente es que el mejor booster es el que se tenga disponible, es decir, el que tengan en ese momento para poder aplicar. No hay ningún inconveniente en mezclar distintos tipos de vacunas que tengan diferentes tipos de modo de acción. Es más, se ve que eso incluso es un estímulo adecuado para el sistema inmunológico. Así que mi respuesta concreta va a ser que el que tengan disponible, ¿no? Si hay Sinovac, ponte la de Sinovac, la tercera dosis. Si tienen Pfizer, ponte la de Pfizer. Lo que tengan disponible. Y con respecto a la pregunta de los niños, como sabemos actualmente, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, solamente las dosis se están administrando en niños de 5 años para arriba. De 0 a 4 años todavía se está estudiando y esperemos que pronto, en unos meses, tengamos ya para ellos también. Oye, y los menores de 5 años que todavía no están autorizados para vacunarse, ¿y qué pasa si le da COVID? ¿Cómo es el sistema inmunológico de esas criaturas? Sí, mira, en los niños más pequeños lo que está pasando son 2 cosas. Está viéndose casos de gastroenteritis con deshidratación y bronquiolitis. Son las 2 cosas que se están viendo más comunes en los niños más pequeños y eso es lo que los lleva al hospital. La siguiente pregunta es Víctor Villegas. Ya no se habla mucho de la ivermectina como una ayuda para prevenir un poco el COVID ahora que vino esta nueva ola. Y esa noticia que apareció sobre esa doctora italiana de la Universidad de Arizona, me parece, que había un medicamento que supuestamente ayudaba a combatir el COVID, pero no hubo más información. Y esas eran mis 2 preguntas básicas, ¿no? Sí, encantado. Mira, hice un poquito de investigación y verdad que, mira, con respecto a la ivermectina, en primer lugar, mira, la ivermectina dio bastante esperanza porque a nivel de in vitro, que nosotros llamamos, a nivel de estudios a nivel de celular, se encontró que impide o disminuye la capacidad de transporte de las proteínas del virus hacia la célula, ¿no? ¿Verdad? Y entonces eso dio esperanza de que esto fuera un tratamiento que podamos nosotros usar en COVID, ¿no? Es más, cuando no tenemos nada,
para combatir esto, yo sí le di a mis amigos, úsenlo si no tienen nada más, úsenlo, ¿no es verdad? La posición actual del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos es neutral, es decir, ni lo condenan ni lo aprueban. Es decir, si no existe ninguna otra medicina disponible, pueden usarla, pero aquí en Estados Unidos actualmente no está siendo usada como protocolo. Actualmente existen, los voy a mencionar ahorita, ¿no? Los protocolos para pacientes que están en ambulatorio y para pacientes a nivel de hospital, ¿no? A pacientes ambulatorios se está usando ahorita un anticuerpo monoclonal que se llama Sotrovimab, que es por Glaxo. Es el único que está aprobado ahorita para Omicron. Y hay dos antivirales que ya se han aprobado. Uno por la casa farmacéutica Pfizer y otro por Merck, ¿no es verdad? La de Pfizer, la antiviral de Pfizer, que tiene un 90% de efectividad para evitar hospitalización, está aprobado para 12 años o arriba, o más de eso, y se da por 5 días. 3 tabletas 2 veces al día por 5 días, son 2 antivirales unidos allí. Y el otro antiviral que se está usando es el Remdesivir, que ya se da en los pacientes hospitalizados, ¿no es verdad? Con respecto al OM85 que me hablaste, que salió un estudio efectivamente de la Universidad de Arizona en Tucson, es un estudio muy interesante. Mira, ellos hicieron un estudio tomando un producto que se ha usado por muchos años, creo que ustedes lo conocen como Broncovaxon, ¿no es verdad? Que es un lisado de bacterias del aparato respiratorio y usando ese lisado de bacterias en animales, esto lo hicieron estudios en animales, en las células epiteliales respiratorias, encontraron que hubo una inhibición de la capacidad del virus para penetrar las células, ¿verdad? Entonces, el siguiente nivel de lo que se va a hacer siguiente va a ser estudios clínicos, ¿no? Con respecto al COVID, para ver si esto se puede usar, ¿no? Porque este no tendría, digamos, no tendría afectación de qué tipo de variedad de COVID te da, ¿no? ¿Verdad? Si es Omicron o es Delta o Alfa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, es un estudio bastante interesante, así que esperemos que dé frutos, ¿no? Porque como te digo, a veces lo que se ve en vitro no necesariamente se ve clínicamente, esperemos que sea así, ¿no? Lo que tú mencionabas, Juan Carlos, es que de algunas medicinas que yo creo que no existen, no están disponibles en Ecuador. Entonces la pregunta que yo hago sobre respecto de lo que comentó Víctor es el Ivermectin. ¿Qué es lo que hace esa medicina? ¿Te alivia? ¿Qué es lo que la función de esa medicina en el caso concreto de COVID? Como te digo, en COVID no existe un protocolo actualmente específico para COVID. Las dosis que se están usando para ivermectina son las dosis que se usan para tratar para parásitos, ¿no es verdad? O escabiosis. Eso es lo que yo sabía. Es una de las críticas que se hace con respecto a la ivermectina, ¿no? Es que las dosis que se están usando son dosis antiparasitarias, no dosis anti-COVID. Pero en el caso de Ecuador. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tú sabes que en Ecuador tenemos dos problemas. La disponibilidad, por un lado, de las medicinas que ha mencionado Juan Carlos. De hecho, hasta ahora no había en el Ecuador terapia con anticuerpos monoclonales, ¿no? La mayoría eran policlonales, que son las que la gran mayoría se usa en hospitalización, más que nada. Entonces, y por otro lado, se ha usado mucho, alentados en algo por no sé si la cultura, ¿no? O si más bien mira, esto me funcionó y de pronto pruébalo tú también, ¿no? Y por ahí pasan, bueno, aquí está Eduardo Bausa, que también fue parte de eso, testigo, quiero decir, ¿no? Se usaba mucho el dióxido de cloro, se usaba mucho lo que es la ivermectina, en algún momento se usó también mucho la citromicina, ¿no? Son cosas de las cuales conocemos y que en estudios clínicos actuales pues sabemos que también que no tienen muchos efectos en realidad sobre el virus, ni tampoco sobre el pronóstico de un paciente. Entonces, precisamente porque esos estudios no se han dado en algunos casos y en otros casos han sido estudios in vitro o han sido estudios observacionales, es decir, no han sido estudios clínicos que puedan ser reproducibles también.
Entonces, al ocurrir eso, lastimosamente se queda como que en el aire la parte científica y entonces no puedes tú definir si es que la droga hizo un efecto o si no lo hizo, si fue simplemente una situación que te fue mejor porque la usaste, ¿no? Y por otro lado, súper interesante, había leído lo del bronchovaxón, ah, pero como que no está bien claro todavía el mecanismo de acción. Entonces, eso sí lo tenemos acá y lo tenemos desde hace muchísimos años, ¿no? Y en algún momento incluso se lo usaba ya como la terapia inmunológica, en algún momento le pusieron acá, ¿no? Y resultaba bueno para problemas incluso de personas alérgicas y de personas que habían tenido neumonías en el pasado. Respondiendo a tu pregunta, no hay todas las medicinas que leemos en los diarios o en los tratados de medicina clínica, ¿no? Y eso como que nos limita un poco. Remdesivir como tal, sí, ya se lo venía usando desde hace algún tiempito. Y es de hecho hasta el Ministerio de Salud Pública que lo estaba dando, lo estaba proporcionando. Si alguien ingresaba y estaba crítico, se lo daba a través del Ministerio de Salud Pública, o sea, sí hubo esa ventaja. Entonces, pero obviamente, ¿cuáles fueron los problemas? ¿Por qué no se siguieron dando? Por el abuso. Y es que lastimosamente comenzamos a tener falsificaciones de recetas que obviamente indicaban un medicamento para una persona que supuestamente estaba en un hospital y resulta de que no estaba en ese hospital y se lo obtenía para poder venderlo. Entonces en un momento se dieron cuenta de que definitivamente no habían todos los pacientes para los cuales se había dado una receta, porque muchos de esos medicamentos habían sido derivados para el mercado negro, ¿no? Es la historia de siempre, ¿no? De que la farmacia que está frente al hospital está mejor surtida que la del hospital. Hay una cuestión antes de que Roberto quería... Hay otro antiviral, se llama Molnupiravir. Ese es el antiviral de Merck. Este tiene un 30% de efectividad de evitar hospitalización, pero se puede usar solamente 18 años para arriba. También 5 días, son 4 tabletas 2 veces al día. Y este tiene en el anterior, en el otro antiviral de Pfizer, hay que tener mucho cuidado con la interacción con otras medicinas, puesto que uno de los antivirales que se usa inhibe una de las enzimas a nivel hepático y entonces hay que tener cuidado con antiarrítmicos, con medicinas contra el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dársela a alguien que esté tomando una medicina que tiene una arritmia cardíaca, pues eso es un problema, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo la otra, el Molnupiravir, tiene el problema de que podría ser potencialmente teratogénico, entonces hay que evitarlo en pacientes que tienen, están en edad reproductiva, en mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? El Remdesivir se puede usar en mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero lo que dice John es verdad, yo creo que al final el tema del tratamiento ya ambulatorio está en países como Ecuador y en otras partes del mundo muy, muy difícil de hacer antes de que el paciente se complique, ¿no? ¿Verdad? El poder hacer un tratamiento en esos pacientes es bastante difícil. La siguiente pregunta es Enrique Serrano. Hola, Juan Carlos. A ver, mi pregunta va dirigida. Bueno, yo tuve COVID hace unos 20 días aproximadamente. ¿Cómo podemos mantener el mayor tiempo los anticuerpos? ¿Ya? ¿Qué suero, o qué tipo de alimentación me pueda conservar más tiempo los anticuerpos? ¿Ya? Me dure más, ¿ya? Conversé con Johnny porque no quería ponerme la tercera dosis, estaba en duda, pero bueno, Johnny me explicó unos 3 días antes de que contraiga el COVID, nos vimos, ¿ya? Por suerte a Johnny no le ha pasado nada, ¿ya? Yo lo llamé inmediatamente y le comuniqué, ¿ya? Sobre mi estado, ¿ya? Y sí, ¿cómo
cómo puedo conservar eso? Yo diría que después que una persona ha tenido COVID, lo primero es el tratar de disminuir el riesgo de toda enfermedad, de toda condición preexistente. Es decir, si una persona tiene presión alta, controlarse la presión. Si la persona tiene diabetes o prediabetes, manejar del médico para manejar una dieta adecuada o tener tratamiento para controlar eso. Es decir, tratar de disminuir esos riesgos lo más posible, ¿no? ¿Verdad? Segundo, tener una actividad física regular. 20, 30 minutos de actividad física diaria es muy importante. Y algo que la gente no se acuerda mucho es el de dormir, las número de horas adecuadas, mínimo 7 horas, ¿no es cierto? Es lo que se recomienda. Y eso es muy importante porque el sistema inmunológico depende de la restauración que tú tengas al dormir. Es decir, si tú duermes, reparas tejido y tu sistema inmune está también regenerándose, ¿no? ¿Verdad? Y como tú dices, quieres mantener el nivel de anticuerpos, bueno, es la manera de mantener tus niveles inmunológicos adecuados, es haciendo ejercicio y segundo, con el dormir las horas que tienes que dormir. Y además de eso, bueno, hay ciertos suplementos que se pueden usar, que puedes usarlos como la vitamina C en dosis altas, como 1 gramo al día. Los niveles de vitamina D tienen que mantenerse adecuados, eso es muy importante para que el sistema inmune funcione bien. Entonces, entre 2.000 a 5.000 unidades de vitamina D3, dependiendo de cómo estés. Y como les digo, una alimentación adecuada, ¿no es verdad? Los sueros de vitamina D, vitamina B6, B12, todas esas que se ponen en diferentes colores, no va a haber mucho beneficio si no haces nada de lo anterior. O sea, los sueros no son para fortalecer el sistema inmune, los sueros son para hidratar a los pacientes, no son para fortalecer el sistema inmunológico. La mejor manera de fortalecerlo es como te indiqué, ¿verdad? Controlando las condiciones preexistentes, ejercicio diario, dormir las horas que tienes que dormir y, bueno, algunos suplementos vitamínicos que puedes tomar. ¿Cómo protejo el hígado? ¿Cómo protejo, o sea, los órganos? Ya. Bueno, no me he hecho ahorita un examen, pero sí quiero hacerme para ver cómo están mis órganos. ¿Ya? La mejor manera es haciéndote un examen físico con Johnny. Yeah. Johnny sabe lo que te va a ordenar, él te va a pedir todos los exámenes que tiene que pedirte y él te va a decir cómo están todos tus órganos. Claro, es lo mejor que tiene que ser proactivo, ser propio. Yeah. Es lo que decíamos al principio de todo esto, que consultemos al doctor personal, porque esta es una conferencia general, pero no que lo estoy retando a ustedes ni nada por el estilo. Pero por si acaso alguien más escuche, no es que Juan Carlos está reemplazando a su médico, lo que Juan Carlos está diciendo es, sigamos con nuestro propio doctor, como en este caso Johnny. O sea, yo soy muy agradecido con Johnny porque él estuvo preocupado de mí. De noche conversábamos cómo seguía mi caso. Mi suerte es que mi saturación fue 98, de ahí no bajé. ¿Ya? Qué bueno. Estaba bien. Incluso no se me fue ni el olfato ni el apetito. Más bien estaba comiendo más esos días. A mí se me fue el apetito. Sí. Bueno, acá hay mucha irresponsabilidad ya de parte de los trabajos, ya, o sea, de la gente que va al trabajo, ya. Lo están tomando así como algo pasajero, ya, como algo pasajero, y que no hay conciencia, en verdad, de que podemos usar el contagio que damos al prójimo, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo guardé los 13 días de cuarentena, ¿ya? Pero mis síntomas al quinto o sexto día ya desaparecieron. Lo que tú dices es verdad. Si algo que nos ha dicho esta pandemia, nos ha tratado de enseñar esta pandemia es ser solidarios, ¿no? Y el ser solidario con el prójimo, con la persona que está, no solo en nuestra familia, nuestros amigos, la gente que está en nuestros trabajos, el ser solidario con el resto, ¿no? Porque el protegerte tú, proteges a los demás. Ese mensaje lastimosamente a veces quedado corto, pero eso es una decisión desafortunadamente equivocada. A veces hay muchas personas que no se solidarizan en esta situación. Como todos tenemos que manejar remar hacia el mismo sentido, ¿verdad? Y lo otro del aislamiento, bueno, sí, la recomendación inicial cuando todo esto empezó fue de 2 semanas y eso ha ido bajando
¿no? Después fueron 10 días y actualmente el CDC recomienda 100 pacientes que estén asintomáticos al día 5, que pueden salir del aislamiento, pero usando una máscara por 5 días más. La siguiente pregunta es de Luis San Miguel de Texas, desde Dallas, y él dice, un amigo en el trabajo completamente vacunado, incluyendo la dosis de refuerzo, acaba de contraer COVID hace 2 días. Y dice, pregúntale por qué sucedió esto. ¿Deberíamos recibir refuerzos ahora o esperar la nueva vacuna que funcione con Omicron para marzo o mayo? Es una excelente pregunta. Mira, el Omicron, la variedad de Omicron ha sido muy efectiva en eludir la barrera inmunológica que se ha creado con las vacunas. Como les expliqué, las vacunas fueron creadas para las variedades anteriores, iniciales del virus, no para el Omicron. El Omicron tiene demasiadas mutaciones, más de 30 mutaciones en la proteína de pico, que hace que las vacunas no sean tan efectivas como anteriormente eran. Acuérdense que cuando iniciamos la cobertura de este virus, pensábamos que un 50% de efectividad de las vacunas era bueno, pero los resultados iniciales mostraron que eran 90% efectivas para Pfizer, 80% efectivas para la otra, ¿no es verdad? Que daba mucha esperanza, ¿no es verdad? Pero si algo que caracterizaba a los coronavirus es que tienen un RNA muy, muy largo y por eso hacen que la replicación viral, ¿no es cierto?, que es mucha en un paciente y sobre todo en lugares donde no hay vacunación o no tienen medicinas, se vaya sin parar, ¿no es verdad? Y ahí es donde salen estas variaciones, ¿no es verdad? Para tener una idea, las variantes de coronavirus han ido, empezaron por el alfabeto griego, ¿no? Con alfa, beta, gamma, ¿no es verdad? Ahora tenemos el Omicron. Y el Omicron tiene un nombre interesante, ¿no? Es la letra O griega, omega o grande, Omicron o pequeña, ¿ok? Eso no quiere decir que digamos, no es importante, pero es la razón del nombre, ¿no? ¿Verdad? Pero este virus, como te digo, se ha caracterizado por eso. Ahora, y por eso las personas que aún teniendo una tercera dosis han tenido lo que se llaman infecciones por COVID, ¿no? ¿Verdad? Pero, como les expliqué anteriormente, la inmunidad cruzada que existe entre la vacunación, la inmunización que la persona ha tenido, logra con niveles altos de anticuerpos contrarrestar los casos graves. Es decir, te da, pero no te manda al hospital, ¿no es verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no es verdad? Ahora, lastimosamente, con el número de casos que se han tenido, pues ha habido personas que llegan al hospital, pero muchos de ellos son personas no vacunadas, ¿verdad? Okay. Y la pregunta respecto de recibir la vacuna, lo que se recomienda es recibir la vacuna, el booster, lo más pronto posible, ahora, y vamos a ver qué pasa después. Eso no sabemos. El virus del Omicron se está comportando de manera diferente que la variación Delta, ¿no es verdad? La variante Delta tenía más problemas a nivel respiratorio inferior. El Omicron se está comportando más con un virus que está dando más problemas a nivel respiratorio superior. Y da indicios de que el virus está mutando, cambiando y ojalá que se convierta en un catarro más, ¿no es verdad? Esperamos. La pregunta siguiente es de Cecilia Chávez, a la psicóloga Cecilia Chávez. Dice, hay personas que podemos habernos contagiado y no pudimos hacernos la prueba. ¿El examen de sangre sirve para confirmar si se tuvo COVID y hasta cuánto tiempo después del episodio de gripe o de COVID se puede hacer para confirmar? Hay muchas personas que vienen a mi oficina y me preguntan lo mismo, ¿no? Doctor, yo pienso que tuve COVID, pero no estoy seguro. ¿Cómo puedo saber? Pero también ya tuve la dosis de la vacuna. ¿Cómo puedo distinguirlo? ¿No, verdad? Entonces, mira, existen diferentes, cuando tienes una infección, con este caso viral como con el coronavirus, hay diferentes tipos de anticuerpos que se fabrican, ¿ok? Un tipo de anticuerpo que se genera es el anticuerpo contra la proteína pico, ¿no es verdad? O spike protein, que se llama en inglés. Cuando te vacunas, las vacunas tienen simplemente la capacidad para producir las instrucciones necesarias para producir esa proteína y tú generas anticuerpos contra esa proteína. Si tú quieres saber si has recibido la vacuna y tú ya tienes una respuesta adecuada contra esa vacuna, se miden los anticuerpos contra la proteína spike, ¿ok? Pero si deseas saber si tuviste o no tuviste COVID, se miden los anticuerpos contra otra parte del virus, que es la proteína M o nucleocápside, ¿ok? Esa proteína es distinta, ¿no? Y esa proteína, ese anticuerpo contra esa proteína se puede medir específicamente. Entonces yo puedo distinguir a alguien que tuvo COVID de forma natural versus alguien que
la inmunización, ¿no? ¿Verdad? Y el nivel de anticuerpos se pueden detectar hasta 3 a 6 meses, dependiendo, como te digo, del nivel del cuadro que la persona tuvo, ¿no? ¿Verdad? Se piensa que la mayoría de los pacientes, el 90% lo tienen por los primeros 3 meses y luego después eso va bajando de forma variable, ¿no? Algo que Cecilia también me preguntaba, porque lo vio en un tweet y yo le corroboré que ese tweet no tenía ninguna fuente específica, ¿no? Pero a mí se me ocurrió hacer esta pregunta después que vi ese tweet. El hecho de que uno se ponga tantos refuerzos, que la primera, la segunda, la tercera, pues la cuarta, eso no puede crear un tipo de ¿cómo se dice? Inmunodeficiencia. O sea que va a haber un momento en que ya las vacunas ya no surtan efecto por tantas dosis que nos estamos poniendo. Felizmente, sabes que no. Ahí existe lo que se llama la respuesta anamnésica en el sistema inmunológico. Es decir, cuando, por ejemplo, vamos a poner a trasladar esta misma pregunta a lo que se hace en pediatría, ¿no? En pediatría, cuando tienes un niño recién nacido, se ponen refuerzos, ¿no? A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses. Y muchas de esas son vacunas que son refuerzos y se ponen 3 dosis o más de las vacunas, ¿no? ¿Verdad? Y no se está buscando simplemente, lo que se busca es una inmunidad perenne, ¿no es verdad? Una inmunidad que dure toda la vida, ¿no? Ahora, el problema con el coronavirus, que es un virus que cambia, ¿no es verdad? Entonces es un virus que tenemos que modificar y gracias a Dios las vacunas que tenemos actualmente se pueden modificar de forma rápida, ¿no es verdad? Pero no vas a crear ningún tipo de inmunodeficiencia y no se va a crear tampoco resistencia. Las vacunas se van a tener que hacer y refuerzos van a tener que haber dependiendo de cómo esté el COVID a nivel mundial. Mientras existan lugares en los que el COVID siga dando problemas porque no hay cobertura de vacunas o las medicinas no son las adecuadas, siempre va a haber alguna mutación que pueda ocurrir y eso va a traer problemas al resto del mundo, ¿no? Entonces las vacunaciones siempre van a depender y van a tener que seguir ocurriendo dependiendo de las mutaciones que tengamos en el futuro y qué pase con el virus, si va a tener sus periodos en la de actividad en cierta época del año y otras no, ¿no es verdad? Y se va a volver un virus anual o un virus semianual y probablemente tengamos que tener vacunas de aquí una vez al año junto con la vacuna de la influenza. Yuri Yanón hace la siguiente pregunta que tiene que ver con la que estamos hablando. Dice que ya le dio COVID en diciembre del 2020 y ya me he puesto las 3 dosis. ¿Aún tengo la probabilidad de volverme a enfermar con una nueva cepa? Sí, lastimosamente si hay una mutación muy grande, porque existen variantes, las variantes pasan todo el tiempo, pero no todas las variantes terminan como variantes como nosotros las denominamos variantes de importancia, ¿no es verdad? Hay variantes que ocurren y que se queman solas, se van solas, pero hay otras variantes que son mucho más, que diríamos, dan mucho más problemas como lo que hemos visto como Omicron, ¿no es verdad? Entonces, sí, eso puede pasar, lastimosamente sí, de verdad. Ok, mi hermana Virginia Rivadeneira dice, una vez que la mayoría de la gente se contagie con el Omicron, se podrá lograr la inmunidad de rebaño. Y si se logra esta inmunidad de rebaño, ¿desaparece el COVID? Mira, el COVID no va a desaparecer. Es un virus que ya se va a hacer endémico si no lo es ya, ¿no es verdad? Y lo que esperamos es que el virus vaya evolucionando de tal manera que al no encontrar ya huéspedes susceptibles pueda convertirse en un virus como un catarro común, ¿no es verdad? Es interesante, cada vez que hay un nuevo virus que entra en contacto con los seres humanos, hay un choque bestial, podríamos llamarlo, entre el ser humano y el virus, ¿no? Tratando de buscar el punto medio, ¿no? Ha sucedido con muchos virus anteriormente, este no es el único que ha hecho esto, ¿no? Tenemos el ejemplo del H1N1, que es el virus que causó la pandemia de la influenza en 1918. Actualmente lo tenemos en las vacunas que recibimos contra la influenza, pero ya no causa el síndrome de distrés respiratorio que causó a principios del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Pero el virus todavía sigue circulando entre nosotros, ¿no? Entonces eso va a pasar con el virus del COVID, ese virus no se va a ir. Entonces, pero va a seguir evolucionando, esperemos que los signos que estamos viendo actualmente, que dan la impresión de que eso es lo que está pasando, que el Omicron se está haciendo más domesticable, podríamos decirlo, y que está prefiriendo reproducirse a nivel superior,
los virus que tienen capacidad para producir más problemas pulmonares tienen capacidad para reproducirse a niveles de temperaturas más altas, ¿no es verdad? Entonces, pero es la realidad de lo que estamos viviendo actualmente, y a lo mejor no va a ser, estamos seguros que no va a ser la última pandemia. Jorge Ramírez pregunta, es algo más muy particular esta. Si soy alérgico y tomo Alercet, ¿este medicamento inhibe la inoculación de la vacuna? No, mira, la respuesta no. Un antihistamínico no va a afectar la respuesta inmune. Creo que la pregunta quizás va más dirigida, por ejemplo, a pacientes que tengan que tomar inmunosupresores o estén tomando alguna medicina que afecte el sistema inmune. La pregunta sería, bueno, en esos pacientes, ¿qué tan efectiva es la vacuna? Lo que sabemos es que los pacientes con inmunodeficiencias, por ejemplo, pueden recibir la vacuna porque no son vacunas contraindicadas en ellos, pero la respuesta inmune no es tan fuerte. Por eso estos pacientes ya están recibiendo incluso una cuarta dosis, ¿ok? Es decir, son pacientes que el sistema inmunológico va a estimularlo con más frecuencia, ¿no es verdad? Entonces, y lo otro son pacientes que tengan esteroides orales por reumatismo, por alguna enfermedad inflamatoria crónica. Esos pacientes van a tener una disminución de la respuesta inmune por estar en esteroides, ¿no es verdad? Entonces, esos pacientes tienen que ser monitoreados por los médicos para probablemente reforzar y darle una dosis adicional, ¿no? Silvia Morán de Miami dice, el esposo de ella tuvo una complicación y le tuvo un trasplante de páncreas. Entonces ella pregunta, ¿las personas con inmunodeficiencia por trasplante de órganos, ya sea riñón o páncreas, van a necesitar las 4 vacunas para prevenir cualquier otra variante de COVID-19? ¿Qué precaución recomienda para estas personas que son delicadas? Lo que se recomienda es que esos pacientes tienen que recibir, sí, un refuerzo dentro de los 30 días de la última dosis. Si fueron la tercera dosis, 30 días después pueden recibir la cuarta dosis. Sí, a esos pacientes hay que hacerlo con una cuarta dosis ya. Quería simplemente terminar de decir que inicialmente eran 6 meses que se esperaba de la tercera dosis para las personas que no son inmunodeficientes. Ahora se ha reducido a 5, ¿ok? Para dar el refuerzo. Eso es lo que quería aclarar. Padre Eduardo, una pregunta. Hay mucha gente que habla de que algunos creyentes que dicen que la vacuna es el líquido de Satanás. Entonces yo quiero aclarar, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica respecto a las vacunas? Bueno, el Papa ha sido claro, ¿no? El Papa Francisco ha sido claro y promueve totalmente el tema de la vacuna y por un tema de la solidaridad que se mencionó aquí, ¿no? Y de una responsabilidad también social. Pero no ha salido ningún documento oficial de la Iglesia en general que diga A o B. Yo creo que dentro de los mismos obispos hay opiniones diversas, ¿no? Ahora, yo pienso que hay cosas demasiado exageradas de un ala, por así decirla, que se llama demasiado conservadora, que mira en todo a Satanás. Yo pienso que no es así. Personalmente, yo pienso que hay que vacunarse porque siempre hemos tenido vacunas desde niños y para eso no ha habido ningún problema, ¿no? Lo que sí siento es que pudiéramos tener más elasticidad en criterios como de no privar a algún ciudadano de algún beneficio porque no se haya vacunado. O sea, hay gente que no puede entrar a un supermercado ahora, ¿no? Hay gente que no puede entrar a ningún lado porque no tiene ninguna vacuna. Entonces pienso que eso tampoco es bueno. Pero entiendo el espíritu de la ley, que lo que quiere es preservar, digamos, a la sociedad, a la comunidad, de seguirnos así contagiando, pero no creo que un cartón, digamos, pueda evitar que alguien se contagie, porque lo presentas, ¿no? Como hemos escuchado, te puedes seguir contagiando y así tú tengas ya todo. Pues bueno, mala suerte, digamos, obviamente, obrando por buena fe, yo me puedo contagiar, como les decía, a lo mejor siento un síntoma, no estoy seguro, salgo, muestro mi tercera dosis que ya tengo, pero igual puedo contagiar, digamos, o sea, como no lo puedo hacer. En todo caso, yo creo que la mayoría en la iglesia, aquí hoy día me llegó un video de un obispo ecuatoriano, que es suizo, obispo de Santo Domingo de los Áchilas, que él es el que más de los obispos ecuatorianos está abanderado con este tema de que no sea una imposición, ¿no? Que sea un derecho humano, la libertad que tiene cada uno de vacunarse o no vacunarse. Yo pienso que eso es muy respetable, pero pienso que por responsabilidad o corresponsabilidad social deberíamos vacunarnos todos y
el Papa lo ha dicho, ¿no? Ay, muchas gracias por la aclaración, padre, porque yo sí he escuchado de gente ultra religiosa que hacen campaña en contra de la vacuna, pero gracias por aclararnos ese punto. Cuando a mí me dio COVID, un primo me llamó y me dice, oye, para la fiebre ni se te ocurra tomar ibuprofen, ningún tipo de esa medicina que, como ibuprofen o como la otra que me olvidé de nombre, solamente tomas Tylenol o acetaminofén. Entonces, pero últimamente yo he escuchado de doctores que sí dicen, no, si te da fiebre, toma ibuprofen. ¿Qué tú piensas, Juan Carlos, al respecto de eso? Eso nació al principio, cuando recién se estaba aprendiendo acerca de este virus. Surgió un reporte con respecto al uso de ibuprofeno y la capacidad para inhibir la replicación viral o para interactuar con la fase de coagulación, etcétera, etcétera. Pero ya se sabe que eso no tiene ningún efecto. El uso del ibuprofeno no está contraindicado en pacientes con COVID ni tampoco el acetaminofén, ninguno de los dos. Los dos se pueden usar sin ningún problema. Y con respecto a lo de eventualmente hay países como en España, como Eduardo menciona sobre el hecho de que ciertas personas no pueden ingresar a ciertos lugares por no tener la carta de vacunación, etcétera, etcétera. Eventualmente, si el virus sigue haciendo lo que está haciendo, ya les digo, se va a hacer endémico, si ya no lo es. Y muchos países, algunos países que están, digamos, estudiando la posibilidad, como en España, de simplemente ya parar los controles epidemiológicos y simplemente reportar los casos, como lo hacen con influenza u otra enfermedad respiratoria, ¿no? ¿Verdad? Jorge Martínez tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Jorge, ¿cuál es tu pregunta? Yo tengo psoriasis de nacimiento y lógicamente yo uso biológicos y por la cuestión de la pandemia me quitaron los biológicos, justamente porque supuestamente reprimen la situación inmunológica. Y hasta hoy sigo sin los biológicos y sigo libre de la cuestión inmunológica, pues. Eso es lo que le decía. Yo no soy reumatólogo, pero te puedo decir, sí, lo que tú hablas es una pregunta muy, muy concreta. Para explicarle al resto del grupo, hay biológicos que se usan en reumatología para inhibir la inflamación a nivel articular, ¿no? ¿Verdad? O de otra naturaleza en pacientes con problemas del tejido conectivo, ¿no? ¿Verdad? Esos biológicos pueden inhibir, dependiendo, generalmente ellos tienen una capacidad para inhibir lo que se llama la respuesta inmune de ciertas infecciones, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo a nivel bacteriano, ¿no? Potencialmente viral. Entonces, cuando el paciente está en una situación que necesita una respuesta inmune contra el virus, podría estar un poco disminuida, ¿no? ¿Verdad? Pero eso, como les digo, eso tiene que balancearse entre el beneficio de tener la medicina versus el no tenerla, ¿no? ¿Verdad? Y como les explicaba anteriormente, la consideración de usar a lo mejor una cuarta dosis en esos pacientes, ¿no? ¿Verdad? No he sabido si aquí en Estados Unidos, y no te podría decir si los reumatólogos yo no creo que estén parando todas las medicinas biológicas en sus pacientes, porque las necesitan. Un paciente con, por ejemplo, enfermedad de Crohn o con una enfermedad inflamatoria como el lupus, en la que no pueden parar el biológico porque lo necesitan, no creo que los médicos la paren completamente. Tomarán sus precauciones, pero no creo que lo tengan que hacer. Esa es una decisión, como te digo, que la tienen que tomar entre el médico y el paciente, decidir qué es lo mejor, dependiendo del caso, ¿no? ¿Verdad? Pero es una válida pregunta, ¿no? Yo creo que en casos como estos, consultar con tu médico sería lo primero, y segundo, pues ver la manera como te proteges de la mejor manera con más inmunizaciones, si es posible. Ok, padre Eduardo Ausa tiene una pregunta. Yo lastimosamente, entre comillas, un hermano mío, José Antonio, es de los que piensan que no hay que vacunarse. No se ha vacunado, pero él tomaba unas gotas que le recomendaba no sé quién, de oxígeno líquido. Y también pues era muy partidario del dióxido de cloro y todas estas cosas. Tenemos un caso de un exalumno nuestro de una promoción posterior a la nuestra, apellido Erazo, que él puso un video de que él
piensa que el dióxido de cloro lo salvó porque estaba así, poder respirar y eso le cambió la vida, ¿no? Bueno, él ha estado en contacto con esta persona y ha tomado este oxígeno líquido que no sé para qué sirve, si existe, si no existe, pero ha dado positivo. Mi hermano hace 12 o 15 días dio positivo, ahorita está aislado y yo temía mucho que mi hermano se contagie porque no ha tenido ninguna dosis entonces de vacunación. Pero la verdad es que no sé si la cepa es el Omicron, no le ha pasado casi nada. Y ha seguido tomando esto. Bueno, ahora consultó con su médico y su médico sí lo recetó, ¿no? Y le dio un montón de cosas, entre ellos sueros, pastillas y qué sé yo, y hasta ahora está bastante bien, ya está saliendo. Mi pregunta va por ahí, o sea, ¿existe algo así, un oxígeno líquido? ¿Existe estas cosas que se dicen en Estados Unidos de dióxido de cloro? ¿Es realmente te protege a pesar de no tener ninguna vacuna? No, Eduardo, lastimosamente, mira, eso, el dióxido de cloro es algo que salió temprano en la pandemia. El dióxido de cloro un químico, antiséptico, ¿no es verdad? Antibacteriano, antiviral, pero se lo usa para clorinizar, por ejemplo, agua potable. Pones un poquito y ayuda a que potabilices agua de pozo y cosas de ese tipo. Pero no, diríamos, no se lo ha valorizado para cuadros de COVID, ni de forma preventiva, ni nada. Pero en Latinoamérica, y creo que en Latinoamérica fue donde tuvo más raíces este movimiento del dióxido de cloro. Acá en Estados Unidos no, incluso no ahora, sino anteriormente ya habían usos de tipo inescrupulosos de promover el dióxido de cloro para otra serie de enfermedades, que motivó que el FDA incluso encarcele a mucha gente que estaba detrás de esto, ¿no es verdad? Entonces, pero en situaciones extremas, en la historia de la medicina, existen tratamientos que surgen cuando una persona anecdóticamente pueda decir, esto me salvó la vida, y se crea no sé, una emoción, una parte emocional con respecto a eso. Y en medicina uno no puede guiarse por la parte emocional, porque hay un efecto que nosotros llamamos en medicina que es el efecto placebo, que toda medicina existe. Y si no hay estudios a doble ciego que digan si una medicina funciona o no, no se puede hacer una conclusión. Lastimosamente el dióxido de cloro no ha dado la medida de eso, pero existe gente que lo promueve. No sé, no he escuchado tanto ahora, pero el primer año de la pandemia lo escuchaba bastante. ¿No es verdad? Pero eso en la historia de la medicina se ha visto eso todo el tiempo, el usar tipo de medicinas que, como te digo, anecdóticamente una persona diga le funciona y se haga viral, ¿no es verdad? Con las comunicaciones que tenemos actualmente y la gente lo hace, ¿no es verdad? Pero no existe. Y lo del oxígeno tampoco, no he escuchado nada de eso tampoco de forma válida, ¿no? Tratamientos han ido y van a seguir saliendo gente que haga cosas que no tienen ningún fundamento científico. Lastimosamente, el filtrar lo que es correcto y lo que es incorrecto es difícil muchas veces. Y yo sé, la gente, la desesperación lleva a tomar medidas de desesperación. Y uno es como, agárralo cualquier cosa, porque claro, algo me tiene que pasar, ¿no? Y esto sucede en toda epidemia. Aquí queremos evitar teorías de conspiración, ¿no? Obviamente porque a veces son hasta ridículas. Pero yo sí he escuchado de gente, inclusive la gente que ya se ha vacunado y que se han cuestionado la vacuna porque antes de lanzar al mercado alguna medicina nueva, incluyendo vacunas, tardan años. Entonces la gente se pregunta es, ¿cómo el COVID empezó en el finales del 2019 y ya para finales del 2020 ya tenemos la vacuna? Entonces, ¿cómo fue tan rápido esto? Y es normal que la gente desconfíe de esa situación, ¿no? Entonces, otra cosa que respecto a ese mismo tema es, ¿qué pasa si hay efectos secundarios que no sabemos y que van a venir en algunos años? De pronto pasa algo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo,
Entonces esa es la preocupación. ¿Qué tú opinas de respecto a eso? Bueno, mira, con respecto a la primera pregunta, la razón por la cual las vacunas se pudieron hacer, es más, se pusieron a hacer tan rápido, es hay que analizarlo esto desde el punto de vista histórico. El Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, en la presidencia de Clinton, se vio la necesidad ya, los líderes en ese momento del Instituto Nacional de Salud establecieron que había una necesidad de crear un instituto de respuesta rápida de creación de vacunas. Por la posibilidad de tener de esta situación que tenemos actualmente, de agentes virales o bacterianos que surjan en el mundo. La creación de este instituto es para mí una de los primeros signos de que estábamos caminando hacia allá, ¿no? Este instituto tiene la función de crear vacunas, primero de estar en contacto diríamos, con otras organizaciones de salud a nivel mundial, y están en constante vigilancia de dónde ocurren los diferentes tipos de brotes epidémicos, de diferentes tipos virales, bacterianos, así como sucedió en África con el Ebola, como sucedió con el Zika en Brasil y en el Caribe. La razón por la cual se pudo hacer esto tan rápido es porque primero la secuencia del virus, el genoma del virus fue liberado, fue puesto al mundo, diríamos, por los científicos chinos en enero. Y en marzo ya se tenían las primeras, el primer paciente que se vacunó contra COVID, en marzo. La tecnología que se usa actualmente es una tecnología que no es nueva, la del DNA y lo del RNA mensajero, las vacunas de RNA mensajero. Es una tecnología que no es nueva, lo que pasa es que esta es una tecnología que pensamos usar en tanta gente en tan poco tiempo, ¿no es verdad? Pero creo que así como los astronautas llegaron a la Luna usando una computadora que es de menos potencia que nuestro iPhone, no tenemos que sentir avergonzados por el progreso de la ciencia. Okay. Es más, yo pienso que la biología llegaba a estos niveles y creo que la gente no se tiene que sorprender de eso, porque nadie está leyendo los journals de biología todos los días, ¿no es verdad? Ni de inmunología todos los días para saber lo que se está haciendo allí. Y esto es un proceso que se ha ido haciendo con el paso de los años, ¿no es verdad? Esta tecnología no es nueva, como les digo. Ya incluso en el año 2005, en el 2002, cuando se empezaron a ver los primeros casos de SARS, del coronavirus que se apareció en China, que fue la primera vez que se vio el coronavirus causando este tipo de problema, ya empezaron a diseñarse vacunas. AstraZeneca fue una de las primeras en hacer ese tipo de estudio, creando una vacuna vector, usando otro virus que se llama un adenovirus, poniendo la instrucción para crear esa vacuna. Entonces, esa misma tecnología estaba allí. Lo que hicieron fue aplicarla actualmente con lo que se tenía, ¿no es verdad? Y la razón por la cual se decidieron usar esta tecnología y no usar la tecnología del virus inactivo, que es la que, por ejemplo, la que se usa con el virus del polio, es por la rapidez con que se podía generar este RNA mensajero. Esa fue la razón por la cual se decidió usar esa tecnología. Ahora, esa no es la única. Existe aquí en Houston, el Colegio de Medicina de Baylor, con el Hospital de Niños de Houston, tienen el Centro de Enfermedades Tropicales y Desarrollo de Vacunas. Ellos están desarrollando una vacuna que ya está fabricándose en India, se llama Novavax. Esa vacuna usa proteínas, simplemente subunidades de la proteína del spike, para inmunizar a los pacientes. Esa vacuna va a costar $2 por dosis. Y es una de las posibilidades que se va a poder usar para vacunar al mundo, ¿no es verdad? Con respecto a que estas vacunas puedan llegar a causar algún problema, primero tenemos que acordarnos que el coronavirus no es un virus de DNA. Es decir, los virus son o de DNA o de RNA. Los virus de DNA se meten en el genoma humano y no se van. Ejemplo, el virus de la hepatitis C causa cirrosis y potencialmente cáncer de hígado porque está siempre allí. El herpes virus, el virus zóster, que es básicamente el virus que se queda dormido en los nervios y puede resurgir otra vez, es pues un virus de DNA. El coronavirus es un virus de RNA que solamente se queda en el citoplasma. Las vacunas con el RNA mensajero hacen igual, van al citoplasma, es decir, a la parte externa
del núcleo, no en el núcleo, sino afuera, entre la membrana y el núcleo, en lo que se llama el citoplasma, y allí dan las instrucciones para que se fabrique la proteína. Y eso se disuelve. Ese mensajero de ARN mensajero solamente vive unas pocas horas, se disuelve, y la proteína queda simplemente expresada en las células, en este caso musculares. El sistema inmune capta esa proteína, la lleva a los ganglios linfáticos, en donde se empiezan a estimular las células para producir anticuerpos. Eso es algo que con estas vacunas y con todas las vacunas que tenemos siempre ocurre. Y ninguna vacuna trae ningún problema. Las teorías de que las vacunas actuales van a causar problemas en la esterilidad o la fertilidad de la persona, eso está totalmente equivocado. Y hay que acordarnos, si vamos a empezar a estudiar la historia, cuando Jenner puso la primera vacuna en 1760, en el hijo del jardinero que trabajaba para él, fue cuando se puso por eso el término vacuna, porque lo sacó extrayendo líquido fluido de las vesículas de mujeres que habían ordeñado las vacas, ¿no es verdad? Y que eran susceptibles al sarampión, perdón, a la varicela. Entonces, esa enfermedad, la viruela, perdón, no la varicela, la viruela. La viruela, la que fue una enfermedad que era una mortalidad muy alta, de más del 90%. Muchos individuos en esa época, incluso hay una caricatura que muestra a la gente saliéndole un cuerno por un lado, la cola por otro lado, dando muestras de que se iban a convertir en vacas en algún momento, ¿no es verdad? Todo ser humano, y lo mismo pasó con todas las vacunas en la historia de la ciencia médica, igual pasó con la vacuna del polio y con otras vacunas, siempre ha habido ese temor de que algo malo vaya a pasar, ¿no es verdad? Pero las vacunas que usamos actualmente, lo único que hacen es fabricar anticuerpos, es lo único que se busca. Ninguna de estas vacunas es más, como ustedes están viendo, eventualmente los anticuerpos pueden bajar, pero queda una memoria inmunológica de base, ¿no es verdad?, que siempre va a actuar allí. Así que no, lastimosamente, como te digo, tenemos que usar lo que hay que hacer ahora para parar esto. La ciencia lo está haciendo de forma adecuada. Las cepas están reproduciéndose cada 2 o 3 meses, aparentemente. Entonces hay personas, y es una vaina política lo que te voy a decir, espero que no ofenda, pero hay personas que comienzan a decir, no, que por la culpa de los antivacunas se están desarrollando nuevas cepas. Pero no nos olvidemos también que hay países en África o países pobres que ni siquiera les ha llegado una sola vacuna, creo. Entonces ahí también se puede concentrar el virus y crearse más cepas. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo sé que esto está para quedarse, pero si todo el mundo está vacunado, vamos a decir que el 100% de la población del planeta se vacuna, ¿tú crees que eso va a terminar la pandemia? O no la pandemia, pero va a terminar el coronavirus. La pandemia se va a quemar en algún momento por sí misma, cuando el virus termine de infectar a casi la mayoría de la población. Es lo que pasó en 1918. Esa epidemia duró 2 años más o menos. Y tuvieron el mismo sistema, las mismas olas que vemos ahora. Lo que tú dices es verdad. La solución no está solamente para vacunar a los países más ricos, sino la vacunación tiene que ir a nivel mundial. Y la vacunación la vacuna va a beneficiar a todos los países, tiene que beneficiar a todos los países, los más pobres, porque es donde se producen las mutaciones. Ustedes se han dado cuenta de las mutaciones que han habido ahora en el Omicron. ¿De dónde salió? Salió de Sudáfrica. ¿Por qué salió de Sudáfrica? Porque en Sudáfrica tienen una gran población de pacientes en las áreas rurales que tienen HIV. Son pacientes con inmunodeficiencia. Esos pacientes no pueden liberarse del virus. Al tener el virus por tanto tiempo, por más de 200 días, imagínense, ni siquiera estamos hablando de 2 semanas, meses. En esos pacientes donde el virus empieza a mutar tantas veces, que variantes como la del Omicron pueden surgir. Entonces lo que tú dices es verdad. Pero la inmunización va a ser como toda inmunización que se logró también para erradicar otras enfermedades mundiales. Esta no la vamos a poder completamente erradicar, pero la vamos a aprender a vivir con ella. Hay personas que están en el grupo. La doctora Isabel Salcedo o Mauricio Salcedo, ¿tienen alguna pregunta? Isabel. Buenas noches, Roberto. Buenas noches con todos. Buenas noches, Isabel. Soy la doctora Isabel María Salcedo. Soy la hermana
un gusto verlos a los años, a los tiempos. Veo que se conservan bastante bien y muy valiosas las aportaciones de todos ustedes. Yo hago pediatría acá en Guayaquil, Ecuador, pediatría y neonatología. Ya trabajo 27 años en el Hospital Roberto Gilbert. Y la verdad, estamos en los actuales momentos agotados física y emocionalmente. Comparto lo que dijo Juan Carlos, nosotros médicos, porque estamos viendo la cantidad impresionante de contagios que hay hoy por hoy. En mi práctica privada, la semana pasada, puedo asegurar un 60% en la privada que vi, los papás a los 2 días, casi fue un 60% de doctora, nos salió la prueba positiva a nosotros, o sea, fueron a dejar su cuota de angustia con los padres, con los niños enfermos, y también ellos resultaron positivos. Gracias a Dios, hoy por hoy, con tres dosis de vacunas, estamos invictos, pero como yo le he platicado en el medio donde me desarrollo, y también aquí a mi esposo, que también es médico, a mis hijos y a todos, esto es como los piojos, nadie está libre de contagiarse. Realmente actualmente yo soy jefa del área de hospitalización y tenemos una sala llena de niños COVID y estamos llenando otra de niños COVID fuera de áreas críticas, intermedias e intensivas y servicios de emergencia. Desgraciadamente, todos hoy por hoy tenemos gente y conocemos de gente cercana o lejana que le huye a la vacuna y sabemos el beneficio que eso constituye desde todo punto de vista. Aquí se ha platicado, ha habido cuotas de opiniones de pediatras importantes en nuestro medio que están a favor de la vacuna, pues, y hay quienes no. En todo caso, la vacuna definitivamente protege. Hoy por hoy, con esta variante y esta situación actual que ha pegado de modo importante a los niños, sobre todo en la población infantil, y por qué no decir, pues también en la población adulta. Tenemos un alto índice de ausentismo en el hospital y a todo nivel. Basta solamente ver un poco las redes sociales, informarse un poco, que trato yo de no verlas tanto porque uno se encuentra con cada cosa, pero, por ejemplo, restaurantes cerrados por 15 días, sutilmente, por hasta vernos después de 15 días, restaurantes tan reconocidos como Riviera y todas sus sucursales, bancos cerrados porque su personal está enfermo. En todo caso, gracias, Roberto, por llamarme a dar un poquito de aporte, en mi opinión, porque esta situación es muy preocupante. Estamos en un pico muy alto y solo nos queda, como digo yo, usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos para todos, protegernos, usar correctamente nuestras mascarillas. Realmente para mí constituye una canción diaria. Póngase la mascarilla, señora, que si me ahogo, que me asfixio. Le digo, mire, señora, nosotros estamos sea con la que tengamos, con N o KN, estamos con visor, estamos arropados, nos morimos de calor muchas veces. Ustedes ya sabemos lo que estamos aquí en Guayaquil, el clima que tenemos. Pero yo siempre les digo, ustedes como padres de familia en el hospital no dejarían que yo me acerque y les muestre mi rostro. Por ahora lo que puedo mostrarle apenas es mis ojos y tener la mejor actitud, tener la mejor disposición para brindarles y devolverles la salud a sus hijos. Pero por favor, cuidémonos, que es lo mejor que podemos hacer. En todo caso, vuelvo y repito, estoy aquí hasta ahorita a las 11 de la noche, disfrutando de estas opiniones, de gente seria, de gente preparada, de gente que se ha dado un momento, como ustedes, con criterio respetuoso, poder conversar, hacer esto un conversatorio y poder refrescar conocimientos. Gracias. Yo tengo a mi mamá en Guayaquil, vive sola, ella no quiere vivir con nadie. Ella dice que es una mujer independiente.
Entonces ella dice que no sale y me dice, oh, me fue a comprar un dulce en el mall. Ya. Todo el mes de noviembre yo le venía diciendo, mami, póngase la tercera dosis, póngase la tercera de diciembre, póngase la tercera. Nada. Y yo, mami, tiene que ir al Cristóbal Colón, ahí están poniendo la tercera dosis. Nada. Y entonces yo le dije, cuando me dio COVID, digo, mami, ni salga, olvídese de la tercera dosis, no salga hasta que esto llegue al pico, y yo sospecho que esto va a llegar al pico a finales de enero. Y ahí vaya a ponerse la dosis. ¿Qué opinan de este consejo que le di a mi mamá? Es válido lo que usted dice, Roberto, pero quienes tengan que hacerlo, y le voy a dar mi experiencia personal. Mi mamá vive en Ecuador, por si acaso. Yo vivo en Ecuador. Correcto, sí, correcto. Yo le voy a dar el escenario. Ahorita ponerse la tercera dosis en un centro de salud donde esto está así es de terror. Yo le digo mi experiencia personal, tuve la oportunidad y nos pusimos de acuerdo con mi esposo de mandar a mis 3 hijos a vacunarse a Estados Unidos. Actualmente mis hijos tienen 20, 17 y 14, son 2 niñas y el varón que es el del medio. Y yo también, ya ellos necesitan, yo soy muy matemática con el tema de cumplir la vacunación siempre desde pequeños. Y les tocaba justamente el 12 de enero, porque su segunda dosis fue en Estados Unidos el 12 de julio y su primera fue en junio, exactamente al día siguiente, el Día del Padre, que de hecho mi esposo dijimos viajen y pasamos el Día del Padre celebrando a mi papá. Y bueno, dije no, tengo que ver un lugar en Guayaquil que sea abierto y que ellos se puedan poner su dosis. Así que los mandé al aeropuerto y quedé asombrada realmente porque estaban muy espaciados. De hecho, fueron con la señora que trabaja en casa, que también le tocaba de manera casual. Súper abierto, muy organizado. Quedé asombrada. Le digo, se lo puedo recomendar para su mamá. Y nada, les fue muy bien. Un protocolo matemático. Me sentí muy gustosa. Y a manera de anécdota, hasta la televisión me entrevistó a mi hija mayor poniéndose la tercera dosis. O sea, fue muy bien, les fue muy bien. En todo caso, le doy esa recomendación. El aeropuerto está abierto, hay la carpa abierta, distanciada, separados los adultos mayores de los jóvenes. Y mi hija, que la última que tiene 14 años, la separaron por ser niña, más chica con su hermano 17. O sea, se cumplió matemáticamente los objetivos en un lugar abierto. Pero, a ponérsela cuando ya sea posible, porque yo creo que el vacunatorio del aeropuerto en algún momento lo han de levantar. O sea, están vacunando en el aeropuerto de Guayaquil. Hay una carpa en el aeropuerto. Cuando usted estaciona su carro, hay una carpa grande con sillas separadas también. Y si no, cuando se reactive el vacunatorio de la UES, que es maravilloso. Yo recibí mis 2 dosis en la Junta y la tercera dosis la recibí en la UES. Maravilloso también, muy bien. Son como 2 lugares seguros. Centros de salud, si hay hartísima gente, son cerrados y no los aconsejo. A cualquier doctor que está aquí presente, ¿cuándo creen que va a llegar el pico del Omicron? Algunos estaban diciendo que en enero, y que a partir de eso iba a bajar, ya iba a estar un poquito más seguro el ambiente afuera en la calle. ¿Qué opinan ustedes, los médicos? Bueno, Roberto, lo que te puedo decir acá es que la experiencia la estamos viendo desde Sudáfrica, ¿verdad? El tiempo que ellos han tenido en Sudáfrica, mira, bueno, vamos a ver. Ellos comunicaron la presencia de Omicron noviembre 24. ¿Ok? El día de mi cumpleaños, imagínate. No me puedo regalazo. En menos de un mes, acá en Houston, ya teníamos Omicron, creo que en 2 semanas, ¿verdad? Y antes de Navidad teníamos un 6% de casos de positividad en Houston. Al llegar ahora al 40%, creemos que estamos llegando al pico. Si ya estamos llegando al pico, es lo que nosotros creemos, y que las próximas 2 semanas tenemos que ver una disminución drástica. Ya se está viendo en Nueva York. ¿Okay? Una de las ventajas de este virus, en el sentido de cómo se ha diseminado tan rápido, se cree que la curva epidemiológica baje a sí mismo igual de rápido. No va a bajar tan lentamente como las otras, ¿no es verdad? Porque está quemando muy rápido el virus, está quemando, ya no tiene a dónde ir, ¿no es verdad? Claro. Entonces, pensamos nosotros igual que aquí a fines de enero es donde se esté llegando al pico y que los casos empiezan a disminuir en las próximas 2 semanas.
Entonces, en lugares, por ejemplo, como te digo, en Nueva York, en Boston, en las zonas del noreste, en donde fueron los primeros picos, ya está bajando. Acá todavía no hemos llegado a bajar todavía, pero creo que estamos llegando ya al pico, ¿no? Esperemos que en las próximas 2 semanas ya se note y eso se lo mide, ¿sabes? ¿A través de qué? Aquí miden la cantidad de coronavirus en las aguas servidas. ¿Ok? Tú puedes estar de acuerdo diríamos, a la cantidad de virus que se pueda colectar, la actividad en este caso en la ciudad de Houston. En el caso de Ecuador, ¿ustedes cuándo esperan que llegue el pico y comience a disminuir los casos? Ya sea la doctora Isabel o el doctor Johnny. Yo creo que estamos ahorita en el pico máximo. Yo diría que todavía tenemos enero para contar casos y esperemos. Estamos en alerta roja. Yo creo que para febrero sí es que la gente toma nota. Usted se podrá, bueno, usted no vive aquí por lo que veo, pero los asistentes de esta conferencia que vienen aquí se podrán dar cuenta que esta semana se ha manejado en Guayaquil, bueno, yo acá que estoy en la zona norte, y parecía manejar en sábado, con poco tráfico porque la gente está con miedo guardada en su casa. Lo que pasa es que la gente ahora está asustada, está inhibida de salir, sino para lo necesario, pero porque la gente no es obediente. Yo en ese sentido soy muy clara, la gente está ahora guardada. Entonces, mientras más obediencia, menos salida, menos casos. Correcto. Ojalá nos mantengamos así y esto podamos llegar a un febrero, pero tome usted en cuenta que vienen los carnavales de finales de febrero. Ojalá no tengamos otro repunte. Yo estoy de acuerdo con Isabel María. Pienso que, porque creo que en Guayaquil el pico empezó más tarde que acá nosotros, definitivamente. El pico de ellos están ahorita en plena actividad, diríamos, del virus allá. Yo estoy de acuerdo, creo que a lo mejor mediados de febrero probablemente estén en mejor posición. Pero ahorita, y sabes que esta situación genera todo lo que tú dices, ¿no? El tema de las colas grandes para que la gente se haga pruebas, la escasez de pruebas que existen, porque si algo ha hecho este virus es que cogió a todo el mundo desprevenido en la manera como tan rápido llegó a tener una actividad tan grande a nivel mundial, ¿no es verdad? Generalmente le da unas 2 semanas de espera o 3. Acá en Estados Unidos esperábamos que las navidades las pasemos por lo menos tranquilas. Sabemos que estaba pasando en Sudáfrica, pero llegó mucho antes. Entonces, eso nunca se había visto. Entonces, rompió todas las barreras. Y no solo en Estados Unidos, la escasez de pruebas, en Australia, en Canadá, en todos lados. Yo creo que lo que mejor la gente tiene que hacer es hacer lo mínimo necesario, hacer teletrabajo, usar sus máscaras. El gran problema son los niños, porque los chicos están ahorita en virtual, ¿se María, o están en presencial? Mis hijos, por ejemplo, Adriana la mayor, y clases universitarias virtuales. Inicios semestre ahora, a inicios de enero, y los otros jóvenes que están en clase en el colegio, virtuales. O sea, toda la enseñanza académica que se da a la universidad virtual. Ah, ya. Es lo que hay que hacer ahorita, ¿no? Es lo que hay que hacer, yo aquí estoy de acuerdo, porque el problema son los niños acá igual, ¿no? Los más pequeños, los que no tienen vacunas. Tengo una pregunta. Cuando yo me puse las 2 dosis de la vacuna, en esa época se decía, tú ya si estás vacunado ya puedes salir, inclusive puedes andar sin máscara. Y como yo soy fanático del fútbol, en esa época, qué sé yo, mayo, junio del año pasado, iba al estadio y no me pasaba nada. Inclusive fui a un bar a ver la final de la Copa América que jugaba Argentina contra Brasil, y yo fui con un amigo que es antivacuna y no estaba vacunado, y yo estaba sin mascarilla, y después de 2 o 3 días él me llama diciéndome que estaba hospitalizado. Ok, la pregunta es, a mí ya me dio COVID, me falta la 3ª dosis, me puse el tratamiento monoclonal. ¿Yo puedo salir seguro a la calle como lo hacía en mayo, junio del año pasado, o cuál es la recomendación? Yo no recomendaría en estos momentos salir sin máscara, porque el nivel
el Omicron está todavía circulando. Y si a pesar de que has tenido el virus, no sabemos cuándo vaya a mutar o haya otra mutación que surja en cualquier instante, ¿no es verdad? Siempre que existen casos de picos de casos en una comunidad, hay que usar la máscara. La razón por la cual no usábamos, diríamos, pensábamos que habíamos conquistado ya este virus, ¿no es verdad? Nos sentíamos ya un poco liberados, entre comillas, ¿no? Pero surgió el Omicron. Entonces, eso cambió todas las reglas del juego. Entonces, yo ahora, actividades pueden ocurrir, pero tiene que usarse la protección, ¿no es verdad? Lo ideal sería, por ejemplo, que uno pueda atender un evento, te haces la prueba el mismo día, una prueba de antígeno, y puedas asistir a ese evento sabiendo que estás bien, pero que el resto de las personas que también se la han hecho en esa misma actividad, ¿no es verdad? Pero eso no es factible en estos momentos, no es suficiente. Creo que va a haber pronto, tengo entendido que van a haber ahora, el gobierno va a distribuir pruebas para COVID rápido en las próximas semanas, tengo entendido. Eso va a ayudar, ¿no es verdad? Pero por ahora usar la máscara es lo que tienes que hacer. En todo lugar donde haya esta situación hay que usarla. Yo estoy en un grupo de apoyo, ¿cómo se dice? Una barra de fútbol de Miami. Y todos estos amigos ya están comprando los season tickets y cuando tú estás en una situación de barra de fútbol, tú sabes cómo es. Están Claro. todo el mundo ahí atrás del arco, gritando, cantando, con los tambores y todo. ¿Qué tú les recomiendas a estos amigos? Vacúnense primero. No, ya están vacunados y la mayoría de ellos ya pasaron por el Omicron. Pero ahora ya empieza la temporada de fútbol a finales de febrero. ¿Tienes alguna recomendación para la gente que va al estadio o ese tipo de eventos? Yo recomendaría que se fijen primero cómo está el nivel de virus en la comunidad. Ya te digo, el ejemplo nuestro acá, 6% antes. Es un nivel que tú dices, bueno, puedo ir a un restaurante a comer sin tener que estar lanzando la máscara, puedo atender un evento social, ¿no es cierto? Pero cuando tú ves que casi la mitad de las personas en un lugar puedan estar infectadas, no es verdad. Entonces cambia, ya te digo, bueno, ya no voy al restaurante porque a lo mejor la mitad de las personas que están ahí tengan COVID, asintomático o no sea, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta tiene que ir siempre en contexto con lo que está pasando en ese momento. Entonces, tenemos que, para saber decirte sí o no, o qué tienes que hacer, hay que ver cómo estemos en esa época, ¿no es verdad? Esperemos que estemos como antes, ¿no? Que estemos en un nivel de un 5%. Una comunidad, para que exista índice de no transmisibilidad, tiene que estar menos del 5%. Entonces, cuando hay niveles de menos del 5%, indica que hay disminución de la capacidad para el virus replicarse en la comunidad de forma grave. Entonces, bajan los niveles de alerta, ¿no es verdad? Entonces, los niveles de alerta están en amarillo o ya no están. Pero ahorita estamos a nivel rojo, no sé cómo está en Miami, ¿no es verdad? Sí, súper rojo. Entonces, estás en ese nivel, no puedes dejar de, como dice Isabel María en Guayaquil, no todo el mundo está ya en sus casas haciendo lo mínimo necesario. Mientras el nivel de alerta esté así, no se puede uno bajar la guardia, a pesar de que te ha dado COVID y todo lo cuestión, ¿no es verdad? Es simplemente importante. Ahora, cuando esto baje, el nivel de transmisión en la comunidad baje, existen las posibilidades de que ya puedas hacer tus cosas normales. Uno siempre sigue aquí epidemiológicamente el índice R, se llama. El índice R es el índice de transmisibilidad del virus, ¿no es verdad? Y este virus, este Omicron, tiene una capacidad tan grande para reproducirse que es impresionante, ¿no? Entonces, hay que esperar ahora y tener paciencia. ¿Alguna otra pregunta de los panelistas que están aquí, de los amigos que están aquí? Recemos bastante para que la pandemia se vaya. Hablando de los lugares de encuentro, creo nosotros como sacerdotes hemos hecho como una experiencia, no solamente por la comunidad de Schoenstatt, sino a nivel general, que la misa en realidad no trae muchos contagios. Yo no he escuchado que la gente se contagie en misa porque, claro, uno no va a conversar, uno no va ni siquiera a tocar al otro, ¿no? Hay un cierto distanciamiento y siempre estás con mascarilla solamente para el tema de la comunión, pero
en realidad pienso que es un lugar seguro. No así el mall, que uno va muchas veces, o el supermercado, o los restaurantes. Hablando de fútbol, yo también quería ir a ver Brasil-Ecuador. No sé si, ya que estoy viviendo acá en Quito, dije, voy a ver a Brasil, uno nunca lo puede ver así tan fácil. Pero claro, ahora me hace pensar, digo, aquí en Quito es el lugar donde hay más contagios, donde hay más contagiados. Entonces, creo que tendría que renunciar. En un lugar abierto, Eduardo, hay menos chance, ¿no? Pero si vas, yo diría, lleva tu máscara, ¿no? Pero en un lugar abierto hay menos chance que en un lugar cerrado, ¿no? ¿Verdad? No sé si alguien más tiene una pregunta, porque ya es un poquito tarde, son 11:20. Si no, yo creo que ya cerramos esta conversación para que pueda descansar nuestros amigos los médicos y para que nuestro amigo el sacerdote se prepare para la misa de mañana. Así que... Muy por la organización de este conversatorio, ha sido, Sí, valioso para todos. Eduardo, un gusto verte. Isabel María, Johnny, Gustavo, Jorge, todos los que han asistido, espero que haya sido de utilidad y que pues bueno, Dios nos proteja, ¿no? Que nos ilumine con buena salud, que nos dé la fortaleza que a veces nos hace falta en estas situaciones que causan tanto estrés, ¿no? Y creo que la fe del Señor, la fe en el Señor es lo que nos tiene que ayudar a salir adelante en esto, ¿no? Junto con la... Bueno, solamente por lo de la grabación, voy a acabar la grabación, así que muchas gracias y voy a terminar la grabación en este segundo.